Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el mandamiento primero de todos? Respondió el maestro: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios es el único Señor. Amarás al Señor Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todo tu ser. El segundo es: amarás a los demás como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que este. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 28b al 34. Amar a Dios con todo el corazón, con la inteligencia y con toda la fuerza, con la mente, con la bondad. La pregunta para hoy sería: ¿qué es lo más importante en una religión? Habrá algo que será muy importante, demasiado importante, trascendentalmente importante, o habrá algo que le da sentido y razón de ser al culto, a la evangelización, a la pastoral. ¿Será que hay algo que Dios quiere enseñar, que entre la gama amplia y generosa de la evangelización existe algo que se llama caridad, misericordia y bondad? Notas amables a la palabra de Dios, jueves 4 de junio, año 2020. Hay momentos especiales en la vida de Jesús de Nazaret. Y son momentos especiales, digo yo, porque aparecen personajes formulando preguntas claves para disolver temas, para concretizar asuntos y para poner a caminar una religión. Un escriba se le acerca a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento principal de todos los mandamientos. En otra ocasión, un joven se le acerca a Jesús y le dice: ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y van apareciendo así personajes en la Santa Biblia y que van quedando allí escritos en esos evangelios que lo ponen a uno a pensar cómo estos personajes se acercan y formulan preguntas. Maestro, si a alguien se le muere un hermano dejando una mujer, cásese con la viuda y dé descendencia. ¿Usted qué opina de eso? Y así hay una variedad de preguntas, pero entre esa variedad de preguntas que aparecen en la Biblia, aparece una que es la más trascendental, la más importante de todas las preguntas. La pregunta es: ¿cuál es el mandamiento principal de todos los mandamientos? Si los judíos sabían y manejaban muy bien su literatura bíblica y tenían esa oración y la recitaban varias veces al día, que era la oración basada en el libro del Deuteronomio capítulo 6, amarás a Dios con el corazón, con la inteligencia, con todas las fuerzas. Recitaban los mandatos del Señor, conocían el decálogo de Dios y entendían perfectamente el decálogo. Como siempre, hay personas que se ponen en contra. Habían grupos que decían que todos no eran importantes los mandatos, que habían mandatos que eran importantes y otros no eran tan importantes, que otros eran más importantes por encima de otros. Y así era la discusión. El ser humano siempre ha tenido esa tentación que no le ha permitido liberarse y hacer las cosas mejor. La tentación a poner una cosa encima de la otra, a no entender el conjunto, los mandatos de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios, el decálogo de la ley de Dios debe interpretarse desde la caridad y como la plenitud de la ley. No hay otra interpretación. La mejor interpretación es la caridad y la misericordia. Si los primeros mandatos le permiten a un ser humano amar a Dios,
Los otros 7 mandatos le van a decir: tendrás que amar a los demás, respetarás a las personas, no mentirás, no serás un ladrón, un hipócrita, una persona doble, no tendrás que hacer eso. Entonces los mandamientos están girando en torno a la caridad. Y la caridad es lo que más le gusta a Dios, la misericordia y la bondad. Y allá llega la plenitud de la ley. ¿De qué vale hablar tanto de ley y ponerle leyes a los demás? ¿O predicar tanto sobre ley cuando no hay caridad? Si no tengo caridad, nada soy, diría el apóstol San Pablo. Los mandatos de la ley de Dios, los 3 primeros se refieren al amor de Dios y los otros 7 al amor de los demás. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2086 aclara que el primero de los mandatos abarca la fe, la esperanza y la caridad. Como quien dice, si a usted le enseñan que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, le están enseñando el más grande de todos los mandamientos, el principal, que abarca la fe, la esperanza y la caridad. Mejor dicho, abarca las virtudes teologales. Quien dice de Dios, dice ser un constante, siempre fiel relación con Dios, diría el Catecismo. El primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. Basados en la caridad, así se entienden todos los mandamientos, en la caridad con los demás, en el amor a los demás, amar a Dios y amar a los demás, amar a Dios, odiar a los demás, mentirle a los demás, hacerle mal a los demás, manejar a los demás, manipular a los demás, serías un mentiroso. Y la Biblia se lo va a decir. Nadie más le va a decir a esa persona: eres un mentiroso, estás haciendo todo lo contrario. Dices que amas a Dios y haces todo lo contrario. Luego, el amor de Dios solo será real y verdadero si se hace concreto en el amor a los demás. Por esa razón aparece un segundo mandato de Dios que pide el amor a los demás. Es semejante al primer mandato del amor de Dios, y así quedó consignado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, verso 39, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 31. Diría el evangelista: si alguien se atreve a decir que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Y así quedó consignado en la primera carta de Juan, en ese capítulo 4, verso 20. O sea que toda la ley y los profetas dependen de los mandamientos. Capítulo 22, según San Mateo, verso 40. El maestro de Nazaret va a decirle al pueblo judío: el que quebrante uno de esos mandamientos menores y se lo enseñe así a los demás, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, la persona que observe y enseñe bien los mandatos será grande en el reino de los cielos. Capítulo 5, Evangelio de San Mateo, verso 17. El maestro está dando la gran enseñanza de los mandatos de la ley de Dios para cumplirlos, para practicar la caridad, para destacarse en la bondad y en la misericordia con los demás. Luego la caridad tendrá que reinar en los mandamientos. Si no hay caridad, no estamos hablando absolutamente de nada, de ningún mandamiento. La caridad es considerada en la teología moral de la Iglesia Católica una virtud teologal. La caridad es una virtud teologal y constituye la esencia del mandamiento nuevo que enseñó Jesús de Nazaret. En eso consiste el amor a Dios, en que guardemos los mandatos. Primera carta de Juan, capítulo 15. Y el que recibe los mandatos y los guarda, y ese es el que me ama, y el que me ame será amado y yo lo amaré. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 21. Luego quiere decir que el amor a Dios resulta posible gracias al don del Espíritu Santo y se funda en la mediación de Jesús, como él mismo lo afirma en la oración sacerdotal. Ese famoso capítulo 17 del Evangelio según San Juan, en la oración sacerdotal, se resulta posible gracias al mismo amor de Dios.
yo les he dado a conocer el nombre, se lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Capítulo 17, verso 16, Evangelio según San Juan. Qué importante es saber qué es lo más grande en una religión. En cualquier religión tiene que reinar la caridad, la justicia, la misericordia, la bondad con las demás personas. No existe una religión que le haga mal a las personas, ni que engañe a las demás personas, ni maneje a las demás personas. La religión fue hecha y así la ideó Dios para vivir en una sociedad perfecta donde todos se aman, todos se ayudan, todos son hermanos, todos aprenden a caminar según la bondad del Creador.